Para escuchar una opinión inteligente y análisis profundo, está vía telefónica nuestro muy admirado y querido colega don Raimundo Rivapalacio. Me quiero, Raimundo, te saludo siempre con gusto. Oscar Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mira, efectivamente, pues hoy tenemos una variable, ¿verdad? Ya de tanto de la epidemia de la influenza, hay una variable que es la aparición de este libro esperado libro de Carlos Ahumada, que, bueno, lástima en términos de impacto que se haya dado en este contexto, porque podría ser un gran escándalo. Un gran escándalo no tanto en el sentido de revelaciones absolutamente inéditas, pero sí un escándalo porque en el libro de Ahumada lo que él hace es ir documentando e ir tejiendo todo lo que fue una red de intereses compartidos, de complicidades político-empresariales con muchos políticos, en particular con toda la estructura del PRD en el Distrito Federal y también en el país. Y hay algo que es bastante interesante, que es cómo se maneja todavía hoy en día en la política mexicana, en el sistema político mexicano, este mecanismo, que por lo demás tampoco es ajeno en otros países, este mecanismo de tú me das dinero para financiar campañas y te beneficio con obra pública. En esta dinámica muy normal, muy perniciosa, pero que nunca, en lo que yo recuerdo, había sido expuesta de manera tan precisa y tan puntual a través de uno de los protagonistas. El libro, me parece que más abundar sobre López Obrador, fuera de dejar bastante claro que estaba muy enterado de todo lo que hizo él en términos de entregar dinero a ciertos personajes del PRD, no aporta mucho en ese campo. Me parece muy interesante la manera como se siente lastimado por quienes lo asesoraron, lo guiaron y lo condujeron a hacer este tipo de escándalo, y que posteriormente, como él se queja, pues lo abandonaron, como son el jefe Diego Fernández de Ceballos, Carlos Salinas, un autor intelectual del tema, y me parece que no toca con el suficiente rigor o la dureza a personajes como la ex primera dama Marta Sagún, ni tampoco menciona, que desde mi punto de vista es la gran omisión del libro, toda la cobertura que hizo el gobierno federal a sus propiedades posteriormente a que estallara el escándalo de los videoescándalos. Creo que el libro, con las críticas, las omisiones, las fallas, los errores que pueda tener, pues nos puede ayudar a comprender un poco más de lo que sucedió en ese momento, al mismo tiempo que nos demuestra, pues en muchos sentidos, la enorme ingenuidad de Carlos Ahumada de haber pensado que él podía manipular, manejar y enfrentar a los políticos, sin entender, Oscar Mario, que los políticos al final de cuentas se ponen de acuerdo y lo hunden a uno. Oscar Mario. Bien, ¿tú crees que menospreció a la clase política en este país, Raimundo? Carlos Ahumada es un tipo verdaderamente inteligente, es hábil. Yo diría que más que inteligente es muy astuto, con una gran capacidad de persuasión a través de la palabra. Tenía mucho dinero, y yo pienso que llegó el momento en el cual él pensó que era un broker por excelencia, que eso es finalmente lo que era, y que él podía vencer a la clase política, y que al final, cuando él se sintió ya muy acosado, porque la razón del hostigamiento de Andrés Manuel López Obrador contra él, pues no tiene que ver con asuntos de corrupción, como lo acusaron, que sí hubo corrupción, pero por parte de todos, de autoridades locales, ¿verdad?, en la parte de obra pública, sino tiene que ver con que él era el financiero de la corriente opuesta a Andrés Manuel López Obrador, que era la corriente de Cuauhtémoc Cárdenas, y que se estaba disputando, y él se metió en medio de esa lucha por la candidatura presidencial del 2006. Creo que ahí sí él perdió de vista, se desesperó, y
incurrió, yo diría, en la profundización de sus propios errores. Y cuando él quiso ya reparar y negociar con López Obrador la embestida judicial que tenía en contra, pues ya era demasiado tarde. Entonces sí creo que hay una falta de cálculo derivado de su soberbia y de esta ingenuidad sobre cómo operan los políticos, Oscar Mario. Bueno, pero también un fenómeno que platicábamos con Polo Mendívil, quien te quiere saludar y charlar contigo sobre este tema, Raimundo, Encantado, si me permites. Encantado, Polo, un abrazo. Igualmente, mi querido Raimundo. Pero fíjate, Raimundo, los videos, bueno, y aquí se vuelve a pues a hacer referencia a esta fecha que quizá algunos habíamos olvidado, que fueron en marzo del 2004, bueno, con todo y todo, el 3 de marzo del 2004, bueno, con todo y todo, la elección fue pues casi 2004, 2005, 2 años y piquito después. También cómo opera la mente del mexicano y realmente la astucia, la inteligencia, el callo de un candidato como Andrés Manuel López Obrador, que pues estuvo también pues en la final y a punto de ganar la presidencia de México. Pues realmente esto que 2 años antes buscaba, como dice Carlos Ahumada, afectar a un personaje que desde su punto de vista, como el de muchos, incluido tu servidor, iba a deshacer al país, finalmente pues casi no lo hizo nada, mi querido Raimundo. Bueno, ahí yo tengo algunas observaciones. A ver. Originalmente, desde mi punto de vista, su propósito no era destruir la carrera política de López Obrador. Desde mi punto de vista, el propósito original de Carlos Ahumada era defenderse de la embestida que tenía López Obrador en algunas cosas absolutamente injusta. En otras cosas, bueno, pues así como él tenía que pagar actos de corrupción, pues también tenían que pagar varios funcionarios del entonces gobierno del Distrito Federal. Me parece que es injusto no porque se le haya aplicado a él la justicia, sino porque no se aplicó a todos a los que se debía. Entonces, su motivación de origen no era porque él pensara que era un peligro López Obrador para México. Era un acto de defensa propia, no era un acto político. Después lo manejó, o lo pudo haber manejado, con el argumento político de destruir o de descarrilar la carrera presidencial de Andrés Manuel López Obrador, que sí era la motivación de los personajes políticos que originalmente lo ayudaron, descarrilar a López Obrador. Pero Carlos Ahumada fue utilizado por ellos, que vieron su desesperación para tratar de salvarse de ir a la cárcel. Entonces, ¿por qué no le hizo mella al final? Porque fue demasiado temprano, porque el pleito entre López Obrador y Carlos Ahumada no tuvo como origen ya la campaña presidencial, no se dio en el contexto de la campaña presidencial, sino se dio en el contexto de la lucha por la candidatura presidencial, que es donde cortó López Obrador de tajo toda la posibilidad, capacidad de financiamiento a una eventual campaña del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y también golpeó al corazón de la estructura dominante del partido en ese momento, a través de Rosario Robles, que pertenecía cuando menos a la corriente del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces había 2 rutas en paralelo que se juntaron, y que cuando dejó de ser útil Carlos Ahumada para los fines políticos, pues simplemente lo abandonaron, y lo abandonaron muy temprano, muy en las vísperas de la campaña presidencial. Por eso, cuando llega la campaña presidencial,